Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a este webinar llamado Tecnologías de paneles para sistemas de alarma y detección de incendios. Este webinar estará a cargo de Nick. A continuación, una breve reseña de su hoja de vida. Ingeniero electrónico colegiado con experiencia en capacitaciones, gestión de proyectos y ventas técnicas en seguridad integral. Tecnología en empresas locales y enfocado en el planeamiento y desarrollo de estrategias para... Necesitamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejar en los comentarios. Bueno, ingeniero, ya puede iniciar. Gracias, Julián. Bueno, el tema de hoy día que vamos a conversar es un tema bastante importante para entender un poco las diferentes tecnologías que hay en los paneles de sistema de alarmas y detección de incendios. Y la idea es un poco ver las diferentes tecnologías, las ventajas y desventajas, para que podamos tener una idea general de estos equipos, ¿no? Bien, déjame 5. Ok, vamos a empezar primero, obviamente, comentando para qué sirve, qué es un sistema de detección de incendios, ¿no? Estos sistemas se implementan, se instalan, ¿no? O son parte de lo que es los sistemas de protección contra incendio de toda infraestructura, ¿no? De todo tipo de construcción, ¿no? La función de estos sistemas dentro de ese rubro es justamente, tiene la capacidad de detectar, obviamente estamos hablando de detectar eventos de incendio. También lo que va a permitir es alertar, una vez detectado, permitir alertar a los ocupantes de ese edificio o de esa propiedad para que se pueda hacer la evacuación, ¿no? Y de esa forma salvamos vidas, ¿no? Eso término en inglés, ¿no? Life safety, ¿no? Salvamos vidas. Para eso vamos a usar una gran variedad de dispositivos que nos permiten, primero, detectar el incendio. Entonces hablaremos de detectores de incendio, detectores de humo, de calor, ¿no? Etcétera. También, como parte del sistema, estarán los dispositivos de notificación. Okay. Los diferentes tipos de dispositivos de notificación, sirenas, campanas, luces estroboscópicas, okay, que esto de aquí nos van a permitir justamente, primero, detectar una condición de incendios y avisar de forma temprana para que los ocupantes puedan evacuar el área y poder salvar las vidas, ¿no? Okay, entonces, como sistema de detección de incendios, la función es detectar el incendio, después nos van a permitir alertar, ¿no? Dar aviso a los ocupantes para que se pueda realizar la evacuación. Entre detectar y alertar vamos a ver que ahí hay un gran problema que tenemos que resolver, que son los temas de falsas alarmas, ¿no? Porque si tus detectores van a detectar un incendio, pero nos están dando una falsa alarma porque está detectando hay un evento de suciedad, un evento no una condición de alarma, y con ese tipo de detección hacemos la alerta, entonces estamos haciendo una evacuación innecesaria, ¿no? Muchas veces cuando ocurre eso, lo que va a ocurrir con el tiempo es que nadie le va a dar caso al sistema, ¿no? Entonces, es una falsa alarma más, ¿no? Y se va a dejar de lado estos sistemas. Y cuando ocurre el evento de incendio, pues vamos a ver la ley de Murphy, que tenemos ahí consecuencias graves. Entonces, para poder justamente tener un sistema que nos permita tener una certeza mayor en la hora que detecta y nos pueda alertar, pues ahí vamos a entrar a hablar de tecnología, ¿no? Entonces van a haber paneles desde básicos, sistemas básicos como sistemas convencionales, sistemas direccionables y los sistemas de alta gama, que son los sistemas inteligentes, ¿no? Entonces cada una de estas gamas está orientado para ir mejorando la eficiencia de estos sistemas. Bien. Bueno, algunas razones por las cuales se implementan estos sistemas, como les había comentado, estos son parte de un sistema mayor que es el protección contra incendios. ¿Okay? Los objetivos, los cuales simplemente son, primero es para preservar, ¿no?, la seguridad humana, meta de seguridad humana, y esto generalmente viene por requisitos
de códigos obligatorios de obligatorio cumplimiento, ¿no? Como puede ser el Reglamento Nacional de Edificaciones, para la gran mayoría de los casos, ¿okay? Y que son supervisadas y auditadas por diferentes autoridades, desde municipalidades, INDECIS, ¿no? Okay, después tenemos metas de preservación de las propiedades. En este caso, ya no es una obligatoriedad que venga por una entidad del Estado, sino que son las propias instituciones que, al evaluar los riesgos que tienen y principalmente los riesgos de incendio, entonces se van a dar cuenta de que un incendio podría causar grandes pérdidas, ¿no?, en la propiedad. Y esto relacionado con la continuidad del negocio, ¿no? Por ejemplo, si se quema una subestación, si se quema una máquina, digamos, no solamente se quema la propiedad, sino también lo que va a ocurrir es que el negocio no va a operar, ¿no? Y eso es lo más crítico, ¿no?, la continuidad del negocio. Entonces, estos sistemas cumplen esos tres objetivos, ¿no? En la gran mayoría de los casos, cuando uno implementa, generalmente, cuando estamos hablando de ciertos sectores, ya sea, no sé, el sector tipo oficinas, comercios, generalmente se instala más por un tema de cumplimiento de los códigos, ¿no? ¿Okay? Pero en industrias, en algunos tipos de empresas, como pueden ser las industrias, las minerías, ya las metas no solamente es proteger la vida humana, sino también ir más allá, ¿no? Bien, tenemos un sistema básico, digamos, sería compuesto de esta forma, para ir entendiendo, ¿no? Tenemos, desde un punto de vista de entrada, vendrían a ser los sensores. Estos sensores pueden ser automáticos, ¿no?, sensores de humo, sensores de calor. Pueden ser también manuales, las estaciones manuales, ¿no?, para una activación manual ante un evento de incendio. Como salida vamos a tener los dispositivos de notificación, que pueden ser dispositivos audibles, o sea, sonidos, o sea, campanas, chimes, ¿no?, estrobos, y también los dispositivos visuales, ¿no?, las luces estroboscópicas. Entonces, ambas cosas van a ser usadas como método de notificación, ¿no? Tanto las entradas como las salidas van a estar controladas por digamos, un equipo que funge de cerebro, que en este caso es el controlador, ¿no?, el panel de control. Entonces, el tema de hoy día es justamente ver las diferentes tecnologías que hay en estos equipos, ¿no?, desde lo más básico, que son convencionales, hasta lo más sofisticados, que son inteligentes. Generalmente, esa tecnología está relacionada a la cantidad de dispositivos que va a involucrar el proyecto, ¿no? Entonces, si hablamos solamente de un proyecto con 50 sensores, estaríamos hablando tal vez con un sistema convencional, ¿no?, más que suficiente. Pero vamos a ver que algunos proyectos podemos hablar de hasta 1000, 2000, 3000 sensores, ¿no? Entonces, en estos casos, ya la tecnología convencional no sería el más adecuado. Tendríamos que ir a los sistemas direccionables o tal vez a los sistemas inteligentes, ¿no? Todo esto pues tiene que estar obviamente indicado con una fuente de alimentación primaria, que se la hace a la energía comercial, y también con una batería, con una fuente de suministro secundaria, que en este caso es a base de batería, ¿no?, que nos va a permitir operar todo el sistema por un determinado tiempo, ¿ok?, ante la ausencia de la energía primaria, ¿no? Entonces, todo el proyecto, todos los componentes tienen que estar, digamos, tener tanto la energía primaria como la energía secundaria, ¿no? Cuando el proyecto es grande, vamos a ver que no solamente tenemos paneles controlador que, digamos, suministran energía a todos los sensores o a todos los dispositivos de notificación, sino esto se va a ir ampliando, ¿no?, con fuentes remotas, equipos remotos. Entonces, todo eso también tiene que estar conceptualizado con energía primaria y energía secundaria, ¿no?, para que así de esta forma todo el sistema pueda tener operación ante pérdida de energía comercial, ¿no?
Luego, entonces como componentes tenemos, como hemos comentado, la unidad de control, que es el panel de control, como el cerebro de todo el sistema. Es en donde se va a configurar la lógica de funcionamiento, ¿no? Cuando alguna entrada ocurra, pues qué salida se activa, ¿no? De esa forma vamos a trabajar el tema de la programación. Tenemos los dispositivos de iniciación, que son los sensores, que pueden ser sensores de humo, temperatura, estaciones manuales o algunos módulos complementarios que podemos incorporar, ¿no? Como dispositivo de notificación, pues tanto audible como visuales, ¿no? Sirenas, campanas, parlantes, luces estroboscópicas. Entre el equipo de control, entre el panel de control y los dispositivos de inicio y los dispositivos de notificación, tiene que haber un tema de infraestructura, ¿no? Que estaríamos hablando de ¿qué? Cableado, ¿ok? Esos cableados, para estos sistemas, tienen nombres, ¿no? Si los sensores son convencionales, el cableado se va a llamar IDC, ¿no? Un circuito de dispositivo de inicio. Si los sensores son direccionables o inteligentes, ese cableado se va a llamar SLC, ¿no? Un circuito de señalización de línea. Y para la parte de notificación, para los dispositivos de notificación, habrá otro circuito que se llama NAC, ¿no? Lo que se llaman los dispositivos, circuitos de notificación. Algunas tecnologías vamos a ver que también tienen circuitos de notificación direccionables, ¿no? A través de lazo. ¿Bien? Como también hemos comentado, si el proyecto es grande, los suministros de energía para los dispositivos de inicio, los detectores y los dispositivos de notificación, como las sirenas, van a requerir fuentes de alimentación más allá de lo que nos puede brindar solamente el panel, ¿no? Entonces habrán fuentes remotas, fuentes NACS, expansoras, ¿no? Que nos permita suministrar con energía a todo el sistema. Luego todo esto, en algunos casos vamos a ver que se tienen que implementar ciertos controles de automatismo, ¿no? Entonces el panel de control, a través de sus dispositivos de inicio y sus dispositivos de unificación, vamos a requerir que haga ciertos controles de automatismo. Por ejemplo, el controlar los ascensores. Cuando hay un evento de incendio, se tiene que actuar sobre los ascensores en el caso de los edificios. Igualmente se tiene que actuar sobre los aires acondicionados, ¿no? Cuando hay un incendio, lo que se tiene que hacer es apagar el aire acondicionado para que no inyecte más aire que lleve el oxígeno y que siga avivando el fuego, ¿no? Entonces se interactúa, ¿no? También en algunos proyectos vamos a ver que vamos a activar los sistemas de extinción, ¿no? Los de tipo agentes limpios o sistemas de diluvio, ¿no? Ok, entonces no solamente son entradas, dispositivos de inicio, sensores, no solamente son dispositivos de notificación, también se puede, de requerirse en el proyecto, se puede implementar controles automatizados, ¿no? Bien, entonces si vemos en una arquitectura, estaríamos hablando de esta forma, ¿no? Conceptualizándolo. Tenemos el panel de control, se va a requerir en algunos casos fuentes de alimentación, ¿no? Y por el lado de dispositivos de inicio, las entradas hacia el panel, pues los detectores, los pulsadores manuales y algunos módulos para monitorear algunas señales, ¿no? Por el lado de salida, dispositivos de notificación, controles de automatismo, ¿no? Es lo que hemos comentado, y también la transmisión de alarmas de requerirse, por ejemplo, una central de monitoreo, ¿no? El panel de control podría transmitir sus alarmas a una central de monitoreo o tal vez a un software de gestión como un BMS, ¿no? Bien, entre todos estos dispositivos de inicio y los sistemas de salida, pues hay lo que se llama circuitos y vías, ¿no? Bien, como control de automatismo, algo más detallado aquí, ¿no? Manejo de HVAC, apagado de ventiladores y dampers, ¿no? Para evitar la propagación. Manejo de la electricidad en una sala de equipos, por ejemplo, apagar ciertos circuitos eléctricos para, entre un evento de incendio, no generar cortocircuitos. Activación de un sistema de diluvio para extinguir un incendio, aunque también se puede hacer eso. Activación de rociadores de preacción, diluvio y preacción.
bloqueo de puertas, desbloqueo de puertas para permitir la evacuación, ¿no? Si hay puertas con control de acceso, el sistema de detección debe ser capaz de desbloquear la puerta para la evacuación, ¿no? Entonces, hay, nuevamente, como les comento, los controles de automatismo. Ahora, ¿este tipo de control de automatismo se puede implementar con todos los tipos de paneles? No. ¿Ok? Con los paneles inteligentes se puede implementar todo, ¿no? Con los paneles direccionales, no necesariamente todo, ¿no? Y con los paneles convencionales es muy complicado generar todos estos controles de automatismo, ¿no? Entonces, uno de los digamos, requisitos para, digamos, determinar qué tecnología de panel se va a implementar en un proyecto determinado, pues también es no solamente tener el conocimiento de la cantidad de sensores y la cantidad de salidas de notificación, sino también ver qué control de automatismo se va a requerir, ¿no? ¿Okay? Y esto generalmente está relacionado con el sistema de protección contra incendios en general del edificio, ¿no? Bien, okay, 5. Ok, viendo un poco digamos, hablando ya de los componentes, en este caso el panel, que es lo que vamos a conversar. Este equipo, como se dice aquí, es el cerebro del sistema, es el cerebro, aquí está la lógica de programación, la lógica de funcionamiento. Además distribuye energía, ¿okay? Los sensores van a ser energizados desde este panel. Y también, perdón, el panel va a supervisar los circuitos, ¿no? Todos los circuitos que habíamos comentado van a ser supervisados desde el panel, ¿no? Contiene circuitos lógicos que permiten recibir las señales, ¿no?, de los dispositivos de inicio, de los sensores, y de acuerdo a la lógica programada, activar los dispositivos de notificación y también los controles de automatismo. Bien, aquí vamos a hablar del primer sistema, el tipo convencional. Cuando hablamos de un sistema convencional, un panel convencional, primero que, digamos, hay un concepto que estos paneles o sistemas se trabajan por zona, ¿no? ¿Okay? Cuando hablamos de una zona en un sistema convencional, estamos refiriéndonos a un grupo de dispositivos. ¿Okay? Entonces, todos los dispositivos se reportan en un solo grupo al panel de control, ¿no? En este caso, los sensores pertenecen a un grupo que se llama zona, ¿no? Entonces, el panel lo que va, digamos, supervisar no es a través de cada dispositivo puntualmente, sino a través de zonas, que son un grupo de sensores. ¿Okay? Estas zonas que el panel supervisa es a través de lo que es el cambio de estado de los circuitos eléctricos, ¿no? En este caso es normalmente abierto, normalmente cerrado, ¿no? Okay. Los sensores convencionales, digamos, generalmente están normalmente abiertos, y cuando entran alarma, entran a una forma de normalmente cerrado, ¿no? Para eso, digamos, para complementar, para que el panel pueda supervisar esa zona, se requiere el uso de la resistencia de fin de línea, ¿no? Lo vamos a ver en un esquema. Entonces, la ventaja, digamos, entre comillas, que podemos ver aquí es que en los paneles convencionales podemos conectar cualquier dispositivo, incluso diferentes marcas, ¿no? Dado que la señal que se va a supervisar a través de los circuitos que se llaman zonas, van a ser señales de cambio de estado de circuitos eléctricos, ¿no? Cortocircuito, circuito abierto, ¿no? Estos sistemas son fáciles de programar, no hay muchas complicaciones, muchas veces directamente desde el teclado del panel se puede programar, ¿no? Las capacidades de este panel están dadas por zonas, o sea, el panel, digamos, tiene un número de zonas y se compra, digamos, la elección, la adquisición de un panel convencional generalmente es por número de zonas, digamos, que era un panel de 4, 6, 8 zonas, ¿no? ¿Okay? Y son tecnologías de bajo costo, ¿no?
Bien, entonces aquí tenemos un esquema que tal vez nos puede, digamos, mostrar más detalles. Tenemos el panel, y este panel para el lado de para los sensores de inicio, que son los detectores, lo que va a tener son circuitos que se llaman zonas, ¿no? Zona 1, zona 2, ¿ok? Entonces en la zona 1, ahí va a haber un grupo de sensores, aquí tenemos aquí un grupo de sensores, y el panel para supervisar el cableado, o sea, para supervisar esta infraestructura de cableado, ¿okay? Lo que va a hacer el panel es manejar una resistencia de fin de línea, ¿no? A través de esta resistencia de fin de línea se supervisa esta infraestructura, ¿no? Ahora, cuando hay un evento de incendio y un detector, digamos, nos va a dar la señal de incendio cambiando su estado, de normalmente abierto a normalmente cerrado, pues en el panel lo que se va a reflejar es que hay una alarma de incendio en la zona 1, más no se va a indicar en qué sensor de la zona 1 está ocurriendo el incendio, ¿no? El panel no tiene esa capacidad, ¿no? Por lo cual, cuando uno recibe una señal de alarma en un panel convencional, entonces tenemos que hacer una inspección de todos los dispositivos que comprenden esa zona, ¿no? Para en base a eso, determinar en base a una inspección dónde está ocurriendo el incendio, ¿no? Acá. Virtualmente, entonces una zona, por ejemplo aquí tenemos una zona con detectores, la zona 2 con estaciones manuales, y tenemos aquí un circuito de salida, que en este caso estamos hablando de un circuito NAC, ¿no? Igualmente, en los paneles convencionales, a través de la resistencia a fin de línea, el panel va a supervisar este circuito, ¿no? La infraestructura, el cableado. ¿Okay? Si hay un cortocircuito, hay un circuito abierto, entonces que eso puede ser un problema, ¿no? El panel lo va a reportar como un problema, que tiene que ser reparado, ¿no? Porque si hay un circuito abierto, cuando ocurre un incendio, pues estas sirenas no van a funcionar, ¿no? Y eso es una condición de problema que tiene que ser resuelta casi inmediatamente. Entonces, en un sistema convencional, el panel supervisa a través de zonas. Una zona es un grupo de sensores, ¿okay? La activación de un sensor de una zona es reportada al panel a través de esa zona. Se requiere una inspección luego, ¿no? Para determinar dónde está ocurriendo el incendio, ¿no? Bien, entonces una topología más o menos, digamos, que podemos encontrar de un panel convencional, tenemos algo así. Por ejemplo, aquí tenemos 3 zonas, circuitos zona 1, zona 2, zona 3, y los circuitos de notificación, ¿no? Notificación 1 y notificación 2, ¿no? En el mercado vamos a encontrar que hay paneles, los más comerciales, hasta 8 zonas, ¿no? Los más grandes que conozco aquí en el mercado. Podemos encontrar mayor, de más capacidad, es probable, pero no es muy común, ¿no? Bien, luego hablemos de los sistemas direccionales, los paneles direccionables. En este caso, los dispositivos van conectados en un mismo circuito, ¿ok? Aquí no importa la cantidad o ubicación, ¿ok? Cada dispositivo se identifica de forma independiente en el panel. Entonces ya en los sistemas direccionales cambia, ¿no? Ya el panel sí tiene la capacidad de poder supervisar o recibir las señales de cada dispositivo independientemente, ¿no? Y con eso tenemos la capacidad de dar etiquetas a cada sensor, ¿no? A cada dirección. Entonces el sensor 1 va a ser oficina, el sensor 2 va a ser pasadizo. Entonces nos permite dar etiquetas por cada sensor para una mejor identificación, ¿no? Entonces aquí ya los circuitos no se llaman zonas, en este caso la jerga que se usa es el lazo, estamos hablando de circuitos de tipo lazos, que técnicamente son SLC, ¿no? Circuitos SLC, circuitos de señalización de líneas. Entonces un panel direccional puede tener un panel, digamos, el más pequeño, un lazo, y los más grandes pueden tener más de un lazo, ¿no? Hasta 10 lazos. Y cada fabricante maneja una capacidad distinta de sensores por lazo, ¿no? O sea, direcciones por lazo, ¿no? 50, 125, hasta 300 en algunos fabricantes, ¿no?
Eso va a ir variando. Ok, entonces el panel también recibe mayor información de cada dispositivo. Okay, no solamente, digamos, la señal de alarma, también puedo recibir la señal de falla o incluso un estatus, ¿no? Un estatus de si está, por ejemplo, típico los sensores de humo que están afectados por la suciedad. Entonces, estos sensores pueden, digamos, ir censando la acumulación de tierra que puede haber dentro del sensor y no darnos una señal de mantenimiento, ¿no? Alerta de mantenimiento antes de que ese sensor llegue a digamos, una condición de alarma, pero no por un evento de incendio, sino por falsa alarma. Bien. La programación ya se complica, no es tan compleja, pero digamos ya no es tan sencilla como los convencionales, porque hay mayores funcionalidades y nos permiten también los sistemas de mapeos dentro de los lazos, ¿no? O sea, mapeo de entrada y salidas. En este caso ya los detectores y los paneles tienen que ser de la misma marca, ¿no? No se podría combinar un detector direccional de la marca Bosch en un panel direccional de la marca Simplex, ¿no? No es posible. Bien, aquí entonces tenemos el panel direccionable, ¿no? Tenemos aquí ya un circuito que se llama SLC, un lazo, un SLC, y en ese lazo cada dispositivo tiene una dirección. ¿Okay? Y entonces el panel ya no supervisa la integridad del circuito a través de una resistencia, sino que supervisa cada dispositivo a través de un protocolo de comunicación, ¿no? Esos protocolos son propietarios igualmente. ¿Okay? Entonces va a supervisar cada dispositivo de forma independiente para ver si está en qué condiciones, en condición normal, condición de alarma o tal vez otra condición como por ejemplo problema, ¿no? Los circuitos de notificación siguen siendo todavía de tipo convencionales, ¿okay? Requieren una resistencia fin de línea y la activación, en este caso, tanto en convencional como en direccionables, la activación cuando se activa el circuito, por lo tanto, todos los sensores que están en ese circuito serán activados, ¿no? Okay. Entonces, en un evento de incendio, por ejemplo aquí, el panel ya no se va, digamos, el panel va a tener la información, como se muestra aquí, de qué punto es el que se está activando, y como a ese punto le hemos asociado una etiqueta, pues nos va a decir, por ejemplo, aquí el detector de humo que está en el lobby, ¿no? ¿Okay? Entonces, ya no es necesaria una inspección de todos los sensores, sino que podemos ir rápidamente al punto para poder ver el evento de incendio que se está generando. Entonces, esta es la ventaja de los sistemas direccionables, ¿no? Imagínense que fuera esto, digamos, un proyecto de 1000 sensores, que tengamos circuitos convencionales, sería complicado, ¿no? Ok, si hay un problema, por ejemplo, aquí hay un problema, ¿no? Hay un circuito abierto, por lo tanto, este sensor 6 ya no va a recibir energía, no va a operar, ¿no? No va a reportar al panel, entonces el panel nos va a decir, por si acaso, ¿no? Nos sale un evento de problema indicándonos que el punto 6, que es el sensor 6, se ha desconectado, ¿no? Entonces tenemos que ir a repararlo rápidamente en esa ubicación. Ok, el mapeo que les había comentado que nos permiten estos sistemas direccionables, ¿no? Dentro del lazo, que son los dispositivos de inicio, los detectores, ¿no? Vamos a ver que podemos tener ciertos módulos que son módulos de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una lógica de mapeo, ¿no? Que si se activa algún sensor de humo, se va a activar, por ejemplo, este módulo de salida, un módulo de relay, para apagar el aire acondicionado, ¿no? Okay, ese tipo de programación es justamente los mapeos que nos permiten asociar entradas contra salidas, ¿no? No solamente sacar un circuito de notificación, sino también sacar otro tipo de actuaciones del sistema, ¿no? Entonces, si vemos un sistema direccionable, ya es un panel un poco más grande, ¿no? Más capacidad.
tiene lazos de donde vamos a poner los sensores, estaciones manuales, los módulos. Estos módulos algunos módulos me van a permitir, por ejemplo, incorporar sensores convencionales, ¿no? Aquí tenemos un photobin que está conectado a este módulo. Este photobin es convencional, pero a través de este módulo, digamos, el panel, con la dirección que tiene este módulo, va a identificar a este sensor convencional, ¿no? Tenemos las fuentes remotas, en este caso para activar más circuitos de notificación. Incluso también podemos incorporarlo con sistemas de audio evacuación, ¿no? Okay, los sistemas de audio evacuación, ¿no? Son sistemas típicos, ¿no? Que es una forma de notificar, pero ya no solamente a través de luz y digamos sonido, sino también a través de audio, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de los circuitos de notificación a través de audio, ¿no? Bien, luego los sistemas inteligentes, que son, digamos, tienen las mismas capacidades que el sistema direccionable, pero, digamos, trae una ventaja adicional, ¿no? Tienen las mismas ventajas que un sistema direccionable, que significa que cada sensor tiene una dirección única. El panel va a supervisar el estatus de cada dispositivo, pero tienen algunas características adicionales que nos van a permitir para las pruebas y el mantenimiento del sistema, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, en los detectores, en vez de que estén solamente en modo alarma, solamente en modo normal o tal vez en otro modo como problema, en los sistemas analógicos, los sensores, el panel va a supervisar los niveles que ocurren en cada sensor, ¿no? ¿Qué significa? Que, vamos a hacer acá para explicarlo rápidamente. Por ejemplo, ¿no? Un sensor de humo trabaja por oscurecimiento, ¿no? Por oscurecimiento dentro de su cámara, ¿no? Parte, digamos, con un punto inicial y ese valor va a ir creciendo en el tiempo, principalmente por la suciedad, ¿no? O sea, la suciedad va a ir acumulándose dentro de la cámara del sensor y eso, digamos, va a ir generando una señal que va a ser cada vez creciente, ¿no? Entonces, en este caso, el panel inteligente supervisa el valor de este nivel de oscurecimiento que hay en el sensor en tiempo real, ¿no? Entonces, en cada momento que el panel pregunta al sensor cuál es su estatus, no solamente recibe un estatus de que está en modo normal o está en modo alarma, sino que recibe cuál es el valor en ese momento del nivel de oscurecimiento, ¿no? ¿Okay? ¿Cuál es el valor en el nivel? En este caso, en los sistemas inteligentes, el sensor no determina su nivel de alarma, sino que es el panel base, digamos, a umbrales que uno le programa, ¿no? Por decirle que al 2% de oscurecimiento se genera una condición de alarma, ¿no? Entonces, el panel lo que va a ir recibiendo en cada momento es un valor de oscurecimiento que hay en ese momento dentro de la cámara del sensor y lo va a ir comparando contra un umbral, ¿no? Incluso contra varios umbrales, ¿no? Podemos definir varios umbrales, ¿no? Un umbral de mantenimiento, un umbral de alerta y recién un umbral de alarma, ¿no? Entonces, el sensor antes de llegar el panel, antes de que genere una condición de alarma de un sensor, realmente puede haber pasado por ciertos umbrales previos, como por ejemplo el umbral de mantenimiento. O sea, una señal de mantenimiento no me genera la activación de los circuitos de notificación, sino me genera una señal de problema para que el servicio técnico lo pueda reparar, digamos, hacer la limpieza, ¿no? Luego pasar por un umbral de alerta,
todavía no activar los circuitos de notificación, sino que indicar en el panel de control que la posibilidad de que pueda ocurrir un evento de incendio, ¿no? Si en este primer nivel de mantenimiento no le hemos hecho caso y en el segundo nivel de mantenimiento tampoco le hemos hecho caso, cuando llega recién al evento, al umbral de alarma, recién el panel genera una condición de alarma y se activan los circuitos de notificación, ¿no? ¿Okay? Esto no ocurre en los sistemas convencionales, ¿no? En los sistemas convencionales, el sensor, digamos, igualmente su nivel de oscurecimiento, pero este valor no es supervisado en tiempo real por el panel, ¿no? Sino que cuando el sensor llega a su nivel, inmediatamente ahí envía a través de una señal eléctrica, normalmente cerrada, normalmente abierto, hacia el panel convencional para que se activen los circuitos de notificación, ¿no? Entonces, en un sistema convencional no hay umbrales de mantenimiento, no hay umbrales de alerta, no hay umbrales, sino directamente uno pasa a la condición de alarma. Eso es el problema, que muchas veces los sistemas convencionales generan falsas alarmas, ¿no? Mientras que los sistemas inteligentes, el panel supervisa en tiempo real el nivel de oscurecimiento que hay, o sea, el valor que en ese momento está midiendo, y eso lo compara contra umbrales, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, umbrales de mantenimiento, umbrales de alerta, y luego, finalmente, la alarma, ¿no? Entonces, eso nos permite tener un sistema que mitiga las falsas alarmas, por ejemplo, por falta de mantenimiento, ¿no? Bien, entonces, un sistema direccionable, como ven aquí, inteligente, perdón, es igual a un sistema direccionable, pero aquí el panel, digamos, cada vez que interroga, en este caso está interrogando al punto 1, que vendría a ser este sensor. Entonces, en ese momento recibe un valor que viene a ser el nivel de, si este es un detector de calor, en este caso un detector de calor, entonces recibe un valor de la temperatura que está asociada a ese detector y lo compara contra un umbral que está programado, ¿no? Entonces, si ese valor es menor que el umbral, no se genera una condición de alarma, entonces todo está bien, ¿no? Entonces, ese proceso de interrogar constantemente a cada sensor se llama el proceso de pooling, ¿no? Está haciendo un pooling, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos como un detector de humo. En este momento va a enviar sus datos hacia el panel. Está enviando un nivel que está midiendo en este caso, el 60, y asociado a eso tenemos el umbral, ¿no? Algunos dispositivos como los módulos, que son on-off, no tienen valores, ¿no? Simplemente esos son on-off, ¿no? Igual estaciones manuales, obviamente la estación manual es un dispositivo on-off, no tiene valores intermedios, o sea, está activado, está desactivado, no hay otro valor intermedio, ¿no? Por lo tanto, no aplican para ellos, por ejemplo, el tema de los umbrales, ¿no? Bien, entonces, los sistemas inteligentes, ¿qué me permiten hacer? Compensación de la sociedad y alerta mantenimiento, ¿no? Esa es la gran ventaja de estos sistemas y que en proyectos grandes donde tenemos 1000, 2000, 3000 detectores es justamente la razón de ser, ¿no? Porque en un sistema convencional para esa cantidad de sensores nos volveríamos locos, ¿no? No saber por dónde vendrían las falsas alarmas. ¿Qué más? Podemos ajustar la sensibilidad de cada sensor, ¿no? Si mi proyecto tengo, vamos, por acá tengo el data center, por acá tengo la oficina, entonces los sensores que están en cada uno de los ambientes, digamos, la sensibilidad lo podemos ajustar de forma independiente, porque una cosa vendría a ser un riesgo de incendio en un data center, que podría darse por un cortocircuito, por algo que, digamos, la cantidad de humo que se generaría en un evento de incendio en un data center empieza siendo mínimo, pero en una oficina, digamos, el incendio que se puede generar sería por la quema de un papel o algo por el estilo, y sí tendríamos una cantidad de humo mayor, ¿no? Entonces, en los data centers, la sensibilidad que vamos a requerir de los sensores tiene que ser distinto al de las oficinas. Entonces, en los sistemas inteligentes sí tengo la capacidad de poder definir las sensibilidades de forma independiente por cada dispositivo, ¿no? En los sistemas convencionales, incluso en los sistemas direccionales, no. Ya los sensores vienen preestablecidos con una sensibilidad de fábrica, ¿no?
¿okay? Que me permiten hacer ecuaciones lógicas, ¿no? Los paneles inteligentes, puedo decir, por ejemplo, si aquí está asociado un circuito de notificación, digamos, para que se active esta sirena, se tengan que cumplir dos condiciones, ¿no? Que se active el sensor del data center más el sensor de oficina. Entonces, podemos hacer ecuaciones lógicas para el funcionamiento del sistema. También controles de automatismo más sofisticados, como por ejemplo extinción de incendios, ¿no? Si este es un data center, aquí, por ejemplo, poder ser capaz de activar un sistema de agente limpio, ¿no? Entonces, este tipo de control de automatismo de extinción de incendios generalmente están reflejadas en paneles inteligentes. Puede haber paneles en red, o sea, en proyectos grandes. Imagínate que tienes una mina, por acá tienes una parte de la mina, por acá otro. Entonces, en cada parte vas a poner un panel, pero obviamente necesitas supervisarlo desde un solo punto de centro de control, ¿no? Entonces, los paneles que vas a poner en cada parte se pueden unir en paneles en red y que incluso desde un software se puede ser monitoreados, ¿no? Como un sistema completo, ¿no? Entonces, estos sistemas inteligentes nos permiten trabajar paneles en red y poderlos monitorear desde un software, ¿no? Bien, eso es un poco lo que queríamos comentarles sobre las diferencias que hay en estos sistemas, para qué sirven, qué ventaja nos dan. Ya en el curso, en el diplomado, obviamente se desarrolla con mayor detalle los aspectos técnicos y eléctricos, ¿no? Bueno, eso ha sido todo de este tema. Quedo atento a si hay alguna consulta o duda, ¿no? Correcto, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en un momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sí, pero no sin antes, bueno, se les recordar a los participantes de que estamos programando un curso de sistemas de alarma de intrusión que está dando inicio el día 9 de octubre, perdón, de 7 a 10 de la noche en la frecuencia de día, miércoles y viernes. Cualquier consulta la pueden realizar al correo jris@initel-mediouni.edu.p o al correo de informes@initel-mediouni.edu.p. A ver, vamos a leer las preguntas de los participantes. Bueno, acá hay una primera pregunta que, bueno, está un poco incompleta al parecer, pero dice, ¿puede setearse con la velocidad de cambio? Me imagino que será el panel de alarma. La velocidad de cambio, generalmente esa variable está asociada a los detectores de humo, ¿no? Digamos, está reflejado a la cantidad de aire permitido para que pueda funcionar un detector de humo, ¿no? Entonces son valores intrínsecos de cada detector, más no en el panel, ¿no? Eso no se programa en el panel. ¿Vale? Ok. A ver, vamos a esperar unos minutos a que los participantes realicen algunas consultas. Bueno, la persona que realizó la pregunta anterior comentó sensor de humo. Creo que hacía referencia a su consulta. Sí, correcto. Como digo, esos son valores de prueba de funcionamiento de los detectores, más no del panel, ¿no? Correcto. Aquí hay otra consulta que dice, ¿cuánto es el periodo recomendable para el mantenimiento de un sistema?
Ujú. Bien, cuando esto está referido, digamos, a la parte normativa. En la norma NFPA 72 relacionada a estos sistemas, nos habla de pruebas y mantenimiento, ¿no? Que pruebas y mantenimiento son dos cosas, ¿no? Respecto a las pruebas, pide mínimo una vez al año, ¿no? Respecto al mantenimiento, eso queda mucho al criterio de, en este caso, del integrador o el instalador, porque eso va a depender de las condiciones ambientales a las cuales está expuesta los dispositivos, ¿no? Una cosa es que el sistema y los sensores estén en una oficina bastante limpio, ¿no? En una oficina empresarial, y otra cosa es que sea una planta industrial, ¿no? Donde estamos sujetos a polución y esos que son, ¿no? Entonces, digamos, de ahí la frecuencia va a ser mayor, ¿no? Puede ser cada 3 meses, cada 4 meses, ¿no? ¿Ok? Entonces, nuevamente, las pruebas una vez al año, pero el mantenimiento depende de cada proyecto, ¿no? Correcto. Otra consulta dice, ¿los detectores de los sistemas direccionales inteligentes son compatibles entre sí? O sea, digamos, si hablamos de tecnologías, es panel y detectores, ¿no? Panel inteligente con detectores inteligentes, ¿no? Paneles direccionales con detectores direccionables, convencionales con convencionales, ¿no? Entonces, no son compatibles detectores inteligentes con paneles direccionales, por ejemplo, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de direccionales e inteligentes, los son no solamente de la misma familia, sino tienen que ser de la misma marca. Correcto. Otra consulta dice, ¿cuándo opto por un sistema analógico y direccionable? Generalmente son dos criterios, ¿no? Uno, la cantidad de dispositivos. Según direccional, pues no sé, no hay una fórmula exacta, pero digamos, las buenas prácticas nos dice que más o menos hasta 500 sensores con direccional, mayor a 500 sensores ya estaríamos hablando de necesariamente un sistema direccionable, ¿no? Pero, digamos, otro tema que sí entra para ese tamaño de proyectos, lo que son los controles de automatismo, ¿no? Dependiendo qué controles de automatismo se va a requerir en el proyecto, ¿no? Control de sensores, extinción de incendios, entonces eso sí me define si va a ser un direccionable o un inteligente, ¿no? Los inteligentes traen control de automatismo, pero son básicos. Los inteligentes sí, casi todos los controles de automatismos son permitidos, ¿no? Correcto. Otra consulta dice, ¿qué marcas son las más recomendables? Marcas, bueno, hay marcas de diferente, ¿no? Bueno, al gusto del cliente, ¿no? Pero digamos, marcas más conocidas en el mercado tenemos desde Notifier, Simplex, Secutron, por mencionarles, ¿no? Pero hay muchas marcas en realidad, ¿no? Correcto. Bueno, y la última consulta, ¿cuál es el área de cobertura de un sensor de humo y o temperatura? Las coberturas de los sensores de temperatura están indicados en las hojas técnicas de cada fabricante, ¿no? Los sensores, las áreas de cobertura de un detector de humo sí están, digamos, indicados en la norma. Estamos hablando de un radio más o menos de 8 metros, ¿no? Entonces, en el curso un poco hablamos de eso y explicamos un poco los cálculos que hace respecto a las coberturas. Bueno, nos llevó una última consulta, ya para finalizar. Nos dicen, ¿es factible colocar detección de incendio mediante fibra de vidrio? Detección de incendio mediante fibra de vidrio. Wow, no sé no sé a qué se referirá eso. No tengo idea de a qué se refiere esa pregunta. Disculpa del caso. Vale. Bueno, entonces, bueno, pues estaríamos culminando el webinar, de recordarles a los participantes que se profundice un poco más en el curso Sistemas de Alarma e Intrusión de la modalidad remota.
que estamos dando inicio el día 9 de octubre, en el horario de 7 a 10, frecuencia de días miércoles y viernes, ¿no? Cualquier consulta al correo jruiz@initel-mediouni.edu.p o al correo informes@initel-mediouni.edu.p o también al Facebook Capacita Initel-mediouni. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ingeniero, le agradezco por su presentación y por los conocimientos brindados el día de hoy. Y todos muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego con todos.